Imagínate por un momento esta situación. Un expresidente de Estados Unidos regresa al poder después de 4 años fuera de la Casa Blanca y desde el primer día pone los ojos sobre México de una manera que muchos no esperábamos. No estamos hablando solamente de discursos políticos o de declaraciones para los medios. Estamos hablando de amenazas concretas, de mencionar intervenciones militares, de presionar a nuestro gobierno para que acepte operaciones conjuntas en territorio nacional. Ese hombre, como ya todos sabemos, es Donald Trump, y desde que tomó posesión nuevamente como presidente el 20 de enero de 2025, las cosas entre Washington y la Ciudad de México han cambiado bastante. Ya no son solo conversaciones sobre aranceles, sobre el tratado comercial, sobre cuántos migrantes cruzan la frontera cada mes. Ahora se habla abiertamente de militares, de fuerzas especiales, de operaciones contra los cárteles del narcotráfico que podrían realizarse con o sin el permiso del gobierno mexicano. Pero aquí viene lo que realmente pocos están contando con profundidad. Mientras Trump lanza estas amenazas y presiona a México públicamente, hay otro actor en este tablero internacional que muchos no esperaban ver involucrado: Rusia. Sí, el gobierno de Vladimir Putin ha estado observando muy de cerca toda esta situación y ha empezado a hacer movimientos diplomáticos que complican los planes de Estados Unidos, no con soldados, no con bases militares en América Latina, sino con algo mucho más efectivo en el mundo de hoy: presión política internacional y críticas constantes que debilitan la imagen de Washington ante el mundo entero. Hoy te voy a explicar punto por punto qué es lo que realmente está pasando, qué parte es real y qué parte es retórica política, por qué México quedó atrapado en medio de una disputa de poder entre grandes potencias, y qué podemos esperar que suceda en los próximos meses. Así que acomódate, porque esta historia tiene muchas capas y necesitamos entenderlas todas para saber realmente en qué punto estamos parados. Desde hace varias semanas, Trump y varios miembros importantes de su administración han venido hablando públicamente sobre la posibilidad de realizar acciones militares dentro de territorio mexicano. No lo dicen con rodeos ni con lenguaje diplomático suave, lo dicen directamente en entrevistas, en conferencias de prensa, en sus redes sociales. La justificación que dan es siempre la misma: los cárteles mexicanos representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. El tráfico de fentanilo está matando a decenas de miles de estadounidenses cada año y, según ellos, México no ha hecho lo suficiente para detenerlo. Trump ha llegado a insinuar, y en algunos casos a decir abiertamente, que Estados Unidos podría actuar militarmente incluso sin esperar autorización del gobierno mexicano. Ha mencionado la posibilidad de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo cual, bajo las leyes estadounidenses, les daría base legal para realizar operaciones antiterroristas en territorio extranjero. Ha hablado de enviar fuerzas especiales, de realizar bombardeos selectivos contra laboratorios de drogas, de establecer algún tipo de zona de operaciones conjuntas en estados del norte de México. Ahora bien, aquí necesitamos separar lo que es retórica de lo que es realidad, porque una cosa es lo que se dice en los micrófonos y otra muy distinta lo que realmente puede hacerse. Hasta este momento, no hay tropas estadounidenses invadiendo México, no hay tanques cruzando la frontera, no hay aviones de combate bombardeando Sinaloa o Jalisco, no hay marines desembarcando en las costas del Pacífico. Eso no está pasando y muy probablemente no va a pasar. Pero sí hay presión real. Sí hay un cambio importante en el lenguaje que se usa entre los dos gobiernos. Sí hay un riesgo diplomático muy serio. Y sí hubo conversaciones telefónicas entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el tema militar se puso sobre la mesa de manera directa. En esas llamadas, que según fuentes de ambos gobiernos fueron bastante tensas, Trump presionó para que México aceptara equipos conjuntos de fuerzas especiales o algún tipo de operación mixta donde militares estadounidenses pudieran participar directamente en acciones contra los cárteles en territorio mexicano.
También está el tema de los avisos que emitió la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, sobre supuestas operaciones militares en zonas del Pacífico mexicano. Esto encendió muchas alarmas aquí en México porque parecía indicar que Estados Unidos estaba planeando algún tipo de acción sin avisar a nuestras autoridades. El gobierno mexicano salió rápidamente a aclarar que no se trataba de incursiones directas sobre nuestro territorio, sino de zonas de advertencia para coordinación o ejercicios militares en aguas internacionales cercanas a nuestra costa. Pero el simple hecho de que estos avisos se emitieran sin una comunicación clara previa generó mucha tensión. La verdad es que todo este lenguaje militar, todas estas amenazas veladas o directas, forman parte de una estrategia de presión. Trump sabe perfectamente que una invasión militar a México sería un desastre político, diplomático y militar para Estados Unidos. Sabe que el costo internacional sería altísimo, que perdería aliados en todo el mundo, que fortalecería a sus enemigos, pero también sabe que con solo mencionar la posibilidad, con solo mantener el tema en las noticias, puede lograr que México ceda en otros aspectos, puede presionar para obtener concesiones en seguridad, en migración, en comercio. El gobierno de México no se quedó callado. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, ha mantenido una postura muy clara y muy firme desde el principio. México está dispuesto a cooperar en temas de seguridad, está dispuesto a trabajar conjuntamente con Estados Unidos para combatir al crimen organizado, está abierto al intercambio de información de inteligencia y a la coordinación de esfuerzos. Pero hay una línea roja que no se va a cruzar bajo ninguna circunstancia: la soberanía nacional. Sheinbaum ha dicho públicamente en varias ocasiones que México no va a permitir ninguna operación militar extranjera en su territorio sin autorización expresa del gobierno mexicano. Ha dejado muy claro que la cooperación se da bajo los términos de México, con respeto absoluto a nuestra soberanía, a nuestras leyes, a nuestra Constitución. No va a haber soldados estadounidenses operando libremente en territorio mexicano, no va a haber fuerzas especiales realizando acciones por su cuenta, no va a haber ningún tipo de intervención unilateral. Este mensaje no fue dirigido únicamente a Washington, fue un mensaje para todo el mundo, para la comunidad internacional, para dejar absolutamente claro que México no es un país que acepte imposiciones ni presiones de este tipo. Y este posicionamiento tiene mucho peso histórico, porque todos los mexicanos conocemos muy bien nuestra historia con Estados Unidos. Recordamos la invasión de 1846. Recordamos la pérdida de la mitad de nuestro territorio. Recordamos todas las intervenciones que ha habido a lo largo de los años. La defensa de la soberanía no es un tema retórico para México, es un tema profundamente arraigado en nuestra identidad nacional. El gobierno mexicano también ha presentado datos y cifras para argumentar que sí se están obteniendo resultados en la lucha contra el narcotráfico. Se han decomisado toneladas de fentanilo, se han desmantelado laboratorios clandestinos, se han detenido a líderes importantes de distintos cárteles, se ha incrementado la cooperación con agencias estadounidenses como la DEA en temas de inteligencia. Todo esto para demostrar que México sí está actuando, que sí hay esfuerzos importantes, que no es cierto que nuestro gobierno esté de brazos cruzados como sugiere la retórica de Trump. Durante estos primeros meses de 2025 y principios de 2026, ha habido numerosas llamadas telefónicas y reuniones diplomáticas entre funcionarios de ambos países. Temas sobre aranceles también han estado en la mesa, porque Trump amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos si no se veían resultados en seguridad fronteriza y en el combate al narcotráfico. México respondió con la amenaza de sus propios aranceles, recordándole a Washington que somos el principal socio comercial de Estados Unidos, que millones de empleos estadounidenses dependen del comercio con México, que una guerra comercial nos afectaría a ambos, pero ellos también tendrían mucho que perder. La estrategia del gobierno mexicano ha sido mantener canales de comunicación abiertos,
negociar en privado, pero mantenerse firme en público sobre los principios no negociables. Sheinbaum sabe que necesita mantener una relación funcional con Estados Unidos porque somos vecinos, porque nuestra economía está profundamente integrada, porque hay millones de mexicanos viviendo allá y millones de estadounidenses con intereses acá. Pero también sabe que no puede mostrarse débil, que no puede ceder en temas de soberanía porque eso tendría un costo político interno altísimo y sentaría un precedente peligroso. Aquí es donde esta historia toma un giro que pocos anticiparon. Mientras todo esto está pasando entre México y Estados Unidos, Rusia ha estado observando muy de cerca y ha decidido involucrarse de una manera indirecta, pero muy efectiva. El gobierno de Vladimir Putin no ha enviado tropas a México, no ha firmado ninguna alianza militar con nuestro país, no ha establecido bases militares en territorio mexicano ni nada por el estilo. Pero lo que sí ha hecho es algo igual de poderoso en el mundo de la geopolítica moderna. Ha lanzado una campaña de críticas internacionales constantes contra las amenazas de Estados Unidos, presentando a Washington como una potencia imperialista que no respeta la soberanía de otros países. Los voceros del gobierno ruso, en conferencias de prensa y en declaraciones oficiales, han condenado cualquier intento de Estados Unidos de intervenir militarmente en México. Han recordado las múltiples intervenciones estadounidenses en América Latina a lo largo de la historia. Han comparado las amenazas de Trump contra México con la invasión que ellos dicen que Estados Unidos y Europa planeaban en Ucrania. Han utilizado este tema para debilitar la posición moral de Estados Unidos ante el mundo. Y esto es importante entenderlo. Rusia no está defendiendo a México por amistad ni por solidaridad latinoamericana. Rusia está aprovechando esta situación para debilitar a su principal rival geopolítico. Cada vez que Putin puede señalar hipocresía en la política exterior estadounidense, cada vez que puede mostrar que Estados Unidos también amenaza a sus vecinos, cada vez que puede generar división entre Washington y otros países, es una victoria para los intereses rusos. China también ha estado observando todo esto muy de cerca, aunque ha sido más cautelosa en sus declaraciones públicas. Pero en foros internacionales, en reuniones de organismos multilaterales, tanto Rusia como China han aprovechado para cuestionar el unilateralismo estadounidense y para presentarse ellos mismos como defensores del derecho internacional y del respeto a la soberanía. Todo esto coloca a Estados Unidos en una posición complicada, porque si Trump realmente decidiera llevar a cabo alguna acción militar en México sin autorización, no solo enfrentaría el rechazo del gobierno mexicano y probablemente de toda América Latina, sino que también estaría entregándole a Rusia y a China un arma propagandística increíblemente poderosa. Estaría confirmando exactamente la narrativa que ellos han estado construyendo sobre Estados Unidos como potencia imperialista que no respeta las reglas internacionales. Entonces llegamos a la pregunta central. ¿Rusia está arruinando los planes militares de Trump contra México? La respuesta es sí, pero no de la manera en que muchos podrían imaginar. No es que haya generales rusos coordinando estrategias con el ejército mexicano. No es que haya armamento ruso llegando a nuestro país para defendernos de una invasión estadounidense. No es que Putin haya amenazado con usar sus misiles si Estados Unidos ataca a México. Nada de eso está pasando. Lo que está pasando es que Rusia, junto con China y otros países que buscan desafiar la hegemonía estadounidense, está utilizando esta situación para incrementar el costo político internacional de cualquier acción militar de Estados Unidos. Están haciendo que sea mucho más difícil para Trump justificar una intervención ante la comunidad internacional. Están amplificando las voces críticas dentro del propio Estados Unidos. Están asegurándose de que cualquier movimiento militar tenga repercusiones diplomáticas severas. Y esto es increíblemente efectivo en el mundo de hoy, porque a diferencia de décadas pasadas, cuando Estados Unidos podía actuar con relativa impunidad en su zona de influencia, ahora vivimos en un mundo multipolar, donde hay otras potencias que pueden y quieren desafiar cada movimiento estadounidense.
Vivimos en una era donde la opinión pública internacional importa, donde las redes sociales amplifican cualquier crítica, donde los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa también cuestionan el unilateralismo. Trump puede amenazar todo lo que quiera, puede usar lenguaje militar muy agresivo, puede presionar a México de todas las formas posibles, pero ejecutar una acción militar real tendría un costo que probablemente no está dispuesto a pagar. Perdería credibilidad ante sus propios aliados, fortalecería a Rusia y China en su narrativa antiestadounidense, podría generar una crisis migratoria aún mayor si la situación en México se desestabiliza. Afectaría gravemente el comercio bilateral, que es vital para la economía estadounidense. México, sin haberlo buscado, sin haberlo planeado, se encuentra en el centro de este conflicto geopolítico global. Somos el terreno donde se está peleando una batalla entre Estados Unidos y sus rivales, una batalla que no se pelea con armas, sino con narrativas, con presión diplomática, con estrategias de comunicación internacional. Entonces, ¿qué es lo más probable que suceda a partir de ahora? Lo más realista es que vamos a seguir viendo discursos duros por parte de Trump y su administración. Van a continuar las amenazas veladas, las declaraciones fuertes para los medios, la presión pública sobre el gobierno mexicano. Esto es parte de su estrategia, es parte de cómo Trump opera políticamente. Él necesita proyectar imagen de fortaleza, necesita mostrarse ante sus votantes como alguien que está siendo duro con México, que está defendiendo la seguridad de Estados Unidos sin importar lo que digan otros países. También vamos a ver más negociaciones en privado, porque una cosa es lo que se dice públicamente y otra muy distinta lo que se negocia detrás de puertas cerradas. Probablemente habrá acuerdos para incrementar la cooperación en seguridad, para compartir más información de inteligencia, para coordinar mejor las acciones contra el narcotráfico. México podría aceptar algunas de estas medidas siempre y cuando se respete su soberanía y se haga bajo sus propios términos. Lo que es mucho menos probable es que veamos una acción militar real, una invasión, un bombardeo, tropas estadounidenses operando dentro de México. Los costos de algo así son simplemente demasiado altos. No solo el costo político internacional que ya mencionamos, sino también el costo militar real. Los cárteles no son un ejército convencional que se puede bombardear fácilmente. Están mezclados con la población civil. Operan en zonas urbanas densamente pobladas. Una intervención militar podría convertirse en un desastre humanitario y en un pantano militar del cual Estados Unidos no podría salir fácilmente. Trump usará el tema de México como un arma política, especialmente pensando en las elecciones de medio término que vendrán en Estados Unidos. Le sirve para movilizar a su base de votantes, para mantener el tema de la seguridad fronteriza en los titulares, para presentarse como el líder fuerte que otros países no desafían. Pero es muy distinto usar un tema políticamente que realmente ejecutar acciones militares con todas sus consecuencias. Rusia, por su parte, seguirá aprovechando cada oportunidad para criticar a Estados Unidos. Cada nueva amenaza de Trump será amplificada por los medios rusos, será usada en foros internacionales, será presentada como evidencia de que Estados Unidos es el verdadero problema para la paz mundial. Putin no necesita hacer mucho más que eso. Con solo mantener la presión retórica, con solo asegurarse de que el mundo esté observando, ya está logrando su objetivo de debilitar la posición estadounidense. Y México tendrá que seguir caminando en la cuerda floja. Tendrá que mantener su postura firme sobre la soberanía, porque eso es lo que espera el pueblo mexicano, porque eso es lo que demanda nuestra historia, porque ceder en ese punto sería políticamente insostenible para cualquier gobierno. Pero al mismo tiempo, tendrá que mantener la relación funcional con Estados Unidos porque somos vecinos, porque nuestra economía depende en gran medida de esa relación, porque millones de familias mexicanas tienen vínculos con el otro lado de la frontera. La presidenta Sheinbaum ha mostrado hasta ahora que entiende este balance complicado. Ha sido firme cuando tiene que serlo,
ha negociado cuando es necesario, ha mantenido canales de comunicación abiertos pero sin ceder en los principios fundamentales. Esa es probablemente la estrategia que seguirá en los meses que vienen. Esta situación nos enseña algo importante sobre el mundo en que vivimos hoy. Ya no estamos en el siglo XX, donde una superpotencia podía simplemente decidir intervenir en otro país sin mayores consecuencias. El mundo es más complicado ahora. Hay más actores involucrados. Hay más formas de ejercer presión que no son militares. Rusia no necesita enviar soldados a México para complicarle la vida a Estados Unidos. Le basta con usar sus medios de comunicación, con hacer declaraciones en Naciones Unidas, con coordinar con China y otros países críticas constantes. Esa es la nueva forma de hacer geopolítica. México, por su parte, no puede enfrentar a Estados Unidos militarmente ni económicamente. Somos el vecino más pequeño y más débil en esa relación, pero sí podemos usar el derecho internacional, la solidaridad latinoamericana, el apoyo de otros países que también se oponen al unilateralismo estadounidense. Podemos hacer que el costo político de cualquier intervención sea tan alto que simplemente no valga la pena. Y eso es exactamente lo que está pasando. Trump está descubriendo que amenazar es fácil, pero actuar es mucho más complicado. Está descubriendo que el mundo no es tan simple como él pensaba, que hay otros jugadores en el tablero que están listos para aprovechar cualquier error que cometa. Para todos nosotros que vivimos en México, esto significa que debemos estar informados, que debemos entender qué es real y qué es solo retórica política, que debemos exigir a nuestro gobierno que defienda nuestra soberanía, pero que también actúe con inteligencia y estrategia. No podemos caer en el pánico pensando que mañana habrá una invasión, pero tampoco podemos ignorar que sí hay presiones reales, que sí hay riesgos, que sí necesitamos estar atentos. La historia de México está llena de momentos donde hemos tenido que defender nuestra soberanía frente a presiones externas. Hemos sobrevivido invasiones, intervenciones, presiones económicas, intentos de imponer gobiernos desde fuera, y cada vez hemos salido adelante, no siempre sin heridas, no siempre sin costos, pero hemos mantenido nuestra independencia, nuestra dignidad como nación. Este es otro de esos momentos. Es diferente a los anteriores porque el contexto mundial es distinto, porque las herramientas son diferentes, porque la forma de hacer política internacional ha cambiado. Pero en el fondo es el mismo desafío: cómo mantener nuestra soberanía, cómo defender nuestros intereses, cómo navegar una relación complicada con el vecino más poderoso del mundo sin perder nuestra identidad ni nuestra independencia. La respuesta no está en el aislamiento ni en la confrontación directa. Está en la diplomacia inteligente, en construir alianzas, en usar todas las herramientas que tenemos disponibles en el sistema internacional. Está en mantenernos firmes en lo fundamental pero flexibles en lo negociable. Está en entender que vivimos en un mundo interconectado, donde hasta las superpotencias tienen límites a su poder. Trump eventualmente terminará su periodo presidencial. Puede ser en 2029 si gana la reelección. Puede ser antes si algo cambia políticamente en Estados Unidos. Pero México seguirá estando aquí, siendo vecino de Estados Unidos, teniendo que manejar esa relación compleja. Por eso es tan importante que esta situación se maneje bien, que no se tomen decisiones impulsivas que nos puedan costar caro a largo plazo, pero que tampoco se ceda en principios que son fundamentales para nuestra existencia como nación soberana. Rusia también tiene sus propios intereses y sus propios problemas. No debemos verlos como nuestros salvadores ni como nuestros aliados estratégicos. Simplemente están aprovechando una situación que les conviene, igual que Estados Unidos ha aprovechado muchas situaciones a lo largo de la historia. La geopolítica funciona así. Cada país busca sus propios intereses, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, buscar lo que más le conviene a México, sin caer en las trampas de convertirnos en pieza del juego de alguien más. Al final del día, lo que todos queremos es poder vivir en paz, tener oportunidades de trabajo, que nuestras familias estén seguras,
que haya justicia y desarrollo en nuestro país. Esos objetivos no se logran con guerras ni con intervenciones militares, se logran con buenas políticas públicas, con instituciones fuertes, con cooperación internacional basada en el respeto mutuo. Ojalá que todos los involucrados en esta situación, tanto en Washington como en México como en Moscú, lo entiendan y actúen en consecuencia. Mientras tanto, nosotros como ciudadanos tenemos que mantenernos informados, tenemos que exigir transparencia a nuestro gobierno sobre qué se está negociando y qué compromisos se están haciendo. Tenemos que participar en el debate público sobre estos temas que nos afectan a todos, porque al final, el destino de nuestro país no lo deciden solo los presidentes y los diplomáticos, lo decidimos todos nosotros con nuestra participación, con nuestra exigencia de que se respeten nuestros derechos y nuestra soberanía, con nuestra vigilancia de que quienes nos gobiernan actúen realmente en beneficio del país y no de intereses particulares o presiones externas. Esta es una historia que está desarrollándose en este momento, que no ha terminado, que tendrá más capítulos en las semanas y meses que vienen. Pero ya con lo que hemos visto hasta ahora, podemos sacar conclusiones importantes sobre cómo funciona el mundo hoy, sobre cuál es la posición de México en ese mundo, sobre qué herramientas tenemos para defendernos y qué estrategias podemos usar para salir adelante de esta y otras situaciones complicadas que seguramente vendrán en el futuro.